Y hoy ya vamos a hablar de un tema que cada vez cobra más importancia, la educación financiera en las escuelas. ¿Sabía que la mitad o más de la mitad de los jóvenes no sabe responder preguntas básicas sobre finanzas? Desde cómo funciona una tarjeta de crédito hasta la diferencia entre la TAE y el interés compuesto. Muchos de estos conceptos no se enseñan en las aulas, pero son fundamentales para la vida cotidiana y para el futuro de nuestros hijos. La buena noticia es que hay un creciente movimiento para incluir la educación financiera en el currículo escolar y hoy queremos entender por qué es tan necesaria y cómo podemos mejorar esta situación. Alejandro, nos explican cómo se hace una raíz cuadrada, una ecuación que yo en mi vida he vuelto a utilizar y la verdad que yo, por ejemplo, todavía me cuesta diferenciar entre muchos términos financieros. Alejandro, ¿por qué crees que estamos tan atrasados en este aspecto? Algo que han comentado muchísimos de los analistas y educadores financieros que pasan por el canal. Bueno, Ana, propiamente creo que hay varios factores tradicionalmente porque las escuelas han priorizado materias como matemáticas o ciencias, dejando al lado los temas prácticos como son las finanzas, además de que también existe la percepción errónea de que estas habilidades aprenden en casa con la experiencia, lo cual pues algunas veces es correcto. Ujú. Bueno, Alejandro, te pregunto qué conceptos financieros básicos debería aprender un estudiante pues antes de terminar la escuela, porque yo en el caso soy madre y es verdad que bueno, el único concepto financiero que les explica en el colegio, que yo sepa hasta ahora, es pues conocer cuáles son las monedas y poco más, ¿eh? Bueno, sí, de hecho, los más importantes serían cómo hacer un presupuesto, entender realmente los intereses de los préstamos y las tarjetas de crédito, que son las que nos pueden gastar más de nuestro dinero. La importancia de tener un ahorro y la inversión a largo plazo en conceptos como la inflación también que se deben de hablar y el endeudamiento responsable, porque muchas veces ya porque se recibe una tarjeta comienzas a usarla y no hacer los pagos no solamente mínimos, deberían de ser completos, pero no se hacen en su momento. Ujú. ¿Y cómo afecta, Alejandro, la falta de educación financiera a los jóvenes ya en su vida adulta? Cuéntanos. Realmente afecta bastante, ya que la falta de conocimientos financieros puede llevar a problemas como el sobreendeudamiento, las malas decisiones de inversión, la falta del ahorro para emergencias e incluso los problemas para planificar su jubilación desde una edad temprana. Ujú. Alejandro, hay países que ya han empezado a tomarse en serio la educación financiera y de hecho han implementado programas exitosos de educación financiera en las escuelas. ¿Cuáles son esos países? Se convierten sin duda en una referencia, ¿no?, para el resto. Sí, de hecho, países como Finlandia, Australia y Canadá han comenzado a desarrollar programas efectivos donde los estudiantes aprenden desde temprana edad a administrar su dinero con asignaturas específicas y simulaciones prácticas para que, bueno, como es eso, como lo dice, desde el inicio de una edad temprana. Ujú. Hay una cita que me encanta, que es la educación empieza en casa, ¿no? Muchas veces, como padres, ¿no? No nos ocupamos o preocupamos de la educación en casa, sino que le damos todo el papel a las escuelas y a los maestros y eso no es lo correcto. Alejandro, ¿cuál crees que debería de ser el papel de los padres en este tema de la educación financiera? Bueno, propiamente los padres deben de enseñar con el ejemplo, hablar sobre dinero abiertamente en casa y darles pequeñas responsabilidades financieras de cómo administrar una cantidad de dinero o ahorrar algo que desean comprar en el futuro. Todo esto puede ser un buen ejemplo de iniciación en la educación financiera de un joven. Ujú. Eso es interesante, ¿no, Alejandro? Porque muchas veces, incluso como padres, podemos cometer errores, ¿no? A la hora de educar sobre finanzas o a lo mejor de alguna manera, ¿no? Que lo hemos hablado aquí mucho también con muchos expertos que han pasado por aquí, meter ideas negativas, ¿no? En torno al dinero, pues esto es muy caro, pues no podemos comprar, pues no te puedo comprar, pues, en fin, a veces trasladamos, ¿no?, ideas que son un poquito contradictorias o que son negativas acerca del dinero y eso tampoco es positivo. No, claro que no, eso es difícil de poder hacerlo, pero es muy bueno estar utilizando en este momento, pues, lo que está a la actualidad, ¿verdad? Herramientas digitales como aplicaciones que gestionan dinero, simuladores de inversiones y juegos que permiten a los jóvenes experimentar con escenarios financieros reales de forma interactiva. Ujú.
Otro tema también interesante, Alejandro, es el tema de las redes sociales. Me imagino que de alguna manera o de otra han influido en la falta de educación financiera o al revés, ¿no? Han ayudado a los jóvenes a interesarse más en este tema. De hecho, hay muchas cuentas en Instagram, en TikTok, relacionadas precisamente a hablar de educación financiera, de dinero. ¿Cuál ha sido el papel que están jugando o que han jugado las redes sociales en este tema? En sí es un arma de doble filo, como tú lo estás mencionando, ¿verdad? Hay mucha información útil disponible, pero también se siguen escuchando mitos y consejos erróneos que pueden llevar a decisiones equivocadas. Es importante aprender a identificar cuáles son las fuentes confiables que te están llevando a una mejor decisión de poder hacer alguna inversión en el futuro, aún siendo una inversión en papel, como muchas veces se llama, o una inversión en una aplicación donde realmente no estás depositando ni siquiera $1 de tu dinero. Bueno, pues atentos a las redes sociales. Como decíamos, hay mucho donde elegir, hay mucha gente, muchas cuentas que informan sobre educación financiera, sobre inversiones, ¿no? Pero hay que tener cabeza, ¿no? Y buscar fuentes confiables, como mencionabas, Alejandro. Te hago otra pregunta. ¿Cuál es el error financiero más común que cometen los jóvenes cuando comienzan a manejar su propio dinero, cuando empiezan a trabajar y reciben su sueldo? Cuando ya se sienten un poco más libres, ¿no? Financieramente hablando y no dependen a lo mejor tanto de sus padres. Efectivamente, ya que sin duda gastar más de lo que ganan y depender del exceso de las tarjetas de crédito, como lo mencionaba antes, cuando tú no entiendes realmente cómo se generan esos intereses, que propiamente es un interés compuesto cuando tú no estás pagando a tiempo, mes a mes se va construyendo lo que se conoce como una bola de nieve. Cada vez es mayor la deuda que tú tienes en una tarjeta de crédito. Incluso poder llegar a deber $1,000 en una tarjeta y pagar solamente el mínimo, te tomaría hasta 3 años para poder completar ese pago de solamente $1,000, como te lo menciono. Otro Ujú. error es realmente el no ahorrar, ni siquiera enfocarse en un futuro, ya que pues cometemos el error de que, o cometen el error los jóvenes de que dicen, bueno, estoy joven y voy a poder seguir trabajando, puedo ganar dinero en cualquier momento, puedo ir y conseguir un trabajo, aunque sea part-time, en un restaurante o en una tienda departamental. Ujú. Pues sí, eso hay que tenerlo en cuenta, Alejandro. Muchos piensan que a los gobiernos pues no les interesa educar financieramente, ¿no? A sus ciudadanos, pero ¿cómo pueden los gobiernos y las instituciones financieras colaborar, al menos para mejorar la educación financiera en las escuelas? Que no creo que sea tan complicado, ¿no? Bueno, yo creo que sí es complicado porque realmente cuando nosotros vamos a un trabajo, sabemos de antemano cuánto es lo que vamos a ganar. Cuando un estudiante va a una escuela, lo que le van a enseñar son resultados confiados. Cuando tú haces una operación matemática o una fórmula matemática, esos resultados son igual en cualquier idioma, en cualquier país, ya sea de día o de noche, siempre habrá resultados confiables. Pero en este caso, las inversiones, pues realmente es un riesgo que se corre y al cual pues no queremos estar expuestos. Nadie quiere estar expuesto a un riesgo. Pero si se implementan programas obligatorios en un currículo ofreciendo recursos gratuitos como talleres, charlas y también incentivando a las empresas a participar en compañías educativas, podría ser alguna solución. Yo me he dado cuenta de algunas escuelas, high school, que aunque sea en uno de sus semestres, les dan algo de lo que significa la bolsa de valores, una pequeña información que les ayuda a entender a algunos jóvenes esos resultados. Sin embargo, también la situación económica que viven en la familia, pues creen que eso realmente no podrán comprarse una acción de AutoZone que vale aproximadamente $3,000, una acción de X otra compañía como Tesla que está en 400. Creen que es mucho dinero el cual no tienen y no podrían comprarse, lo cual los desanima a estar involucrados en aprender sobre esta situación. Ujú. Bueno, pues es interesante esto que comentas. De hecho,
Muchas veces han pasado por aquí analistas, economistas propiamente dichos, ¿no? Que nos han expresado que todo lo que han aprendido, de la bolsa de valores, de las inversiones, no ha sido propiamente en la carrera de economía, sino todo lo contrario, fuera, de una manera casi que autodidacta, ¿no? En muchos casos. Finalmente, Alejandro, ¿qué consejo le darías a un joven que quiere empezar a mejorar su educación financiera por su cuenta, que empieza a tener inquietudes sobre el dinero, ¿no? A preocuparse también del futuro, a cómo invertir, ¿cuáles son los pasos que debe dar? Bueno, como anteriormente lo he comentado, es tener información, tener educación, leer libros sobre finanzas personales, seguir a expertos confiables que te demuestran cómo se gana el dinero. Hay una gran diferencia en seguir a un coach financiero, a un asesor financiero o a un mentor financiero. Entonces, todo esto te podría ayudar a seguir a esos expertos confiables y empezar realmente con pequeñas metas de cómo ahorrar un porcentaje fijo de tu ingreso y aprender a invertirlo de una forma segura y sencilla. Recordemos que hay diferentes tipos de inversiones para diferentes personas con situaciones de riesgo que pueden llegar a correr. Algunos son de riesgo agresivo y algunos son de riesgo conservadores. Ujú, perfecto, bueno, pues es importante y era importante hablar aquí de educación financiera porque además, de hecho, el sentido también de este canal está muy relacionado precisamente con eso, con educación financiera. Nosotros hablamos de noticias, hablamos de actualidad, Alejandro, hablamos de la bolsa de valores, enseñamos los índices, pero el leitmotiv, ¿no? También de este canal o el hecho de que haya nacido también es una manera de educar financieramente a toda la audiencia hispana, los Estados Unidos en este lado del mundo, para que puedan entender conceptos que todavía no manejan y para que vayan también aprendiendo a cómo crecer financieramente y a educarse en este tema que, como decíamos, debería de estar presente en asignaturas obligatorias en todas las escuelas del mundo. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, este programa de Buenos Días Wall Street, así como el del Campanazo, que son traídos a través de Comercio TV, donde también existen artículos financieros educacionales que te pueden apoyar y guiar de la mejor manera. Así como todos los días mencionamos compañías que se encuentran en su mejor momento y que vemos cómo ha sido su recuperación recientemente. En el caso de hoy, bueno, pues General Electric es una compañía que está en los primeros lugares, así como Vistra, una compañía que también estuvimos mencionando en este día y sabemos cómo la tendencia de una compañía puede no solamente ser de 1 o de 2 días, sino que puede ser gradual por un tiempo más largo y donde podemos encontrar ganancias como las que hemos mencionado, superando el 100% de crecimiento en un año para algunas de las compañías que hemos hablado aquí en este programa.